Muy buenas, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo de salud y el tema que nos tocó en desarrollar es el estudio de casos sobre el crecimiento personal del profesorado, iniciando así con supuestos e intenciones. Toda investigación se gesta mucho tiempo antes de su concreción y va acumulando la experiencia práctica, las creencias, los supuestos escondidos y otras vivencias individuales y colectivas. La investigación permite desenterrar estos supuestos que en su mayoría son inconscientes, permitiendo al profesorado un crecimiento y desarrollo en el aprendizaje. Es así que los estudios de casos múltiples son utilizados en investigación cualitativa bajo un paradigma metodológico con enfoque humanístico interpretativo, es decir, requiere más interpretación que explicación causal. Además, genera un espacio de reflexión interpersonal para cuestionar creencias y esquemas teóricos que funcionan de forma automática, permitiendo mejorar habilidades y competencias del estudiador tanto en el ámbito individual como colectivamente. Así, los estudios de caso nos brindan un equilibrio que tan a menudo se ve afectado entre el dentro y el afuera de la escuela, a través de la integración de aquello que se ha vivido así como de su puesto, potenciando los aspectos subjetivos, emocionales y existenciales del docente. La investigación ha recorrido un largo proceso, dando sus inicios en la institucionalización de la formación permanente en los años 70, llegando a los años 80, un desánimo en el colectivo llamado malestar docente. Luego vemos cómo la investigación se inserta como tal a mediados de los 90 como una fase diagnóstica inicial que abre un camino a una nueva etapa de intervenciones formativas que hoy en día conocemos. Problemas y principios de procedimiento. Toda investigación nace porque existen unas interrogantes que nos empujan a buscar las preguntas básicas que se cuestionan un trabajo y plantean en forma de pregunta con doble intencionalidad. Estas interrogantes son 5 y las podemos mencionar. ¿Cuáles son los estados internos? ¿Cuáles son las creencias? ¿Se pueden cambiar las relaciones interpersonales? ¿Cuál es la formación? Y si es necesario un autoconocimiento personal para ser educador. Así, las posibles respuestas a estas interrogantes son los llamados principios de procedimiento, los cuales nacen como hipótesis anticipatorias y son fruto de experiencia e intuición del propio investigador. A continuación haré 3 puntos importantes del estudio de casos sobre el crecimiento del personal del profesorado. Primero sería el diseño y escenario de la investigación. Aquí es necesario destacar que cuando estamos hablando de estudios de casos son casos múltiples que se van a llamar caso 1, caso 2 y caso 3. El objetivo cuando hacemos este tipo de análisis de casos no es el poder evaluar un resultado final, sino un proceso reflexivo. Y el caso 1 como tal tiene un aval universitario y va a ser considerado la formación fuera de la institución educativa y va a ser como aquello que se llama una escuela de verano donde hay un amplio abanico de sujetos, edades, géneros, etapas y que entre sí los profesores no se van a conocer. El caso 2 tiene el aval universitario, la modalidad de la formación dentro de la escuela y aquí el grupo de los profesores van a ser 9 en total y van a ser del área de primaria entre 30 y 50 años y aquí ya van a tener por lo menos 10 años de experiencia. Por lo tanto, los maestros sí se conocen entre sí. Y en el tercer caso también nace bajo el aval de la universidad, pero la modalidad en sí es formación dentro de la escuela, a diferencia de los primeros 2 casos. El nivel socio medio alto, tener una gestión concentrada, religiosa, en el segundo ciclo de educación infantil y en sí es un número menos de profesores, solo van a ser 7. También se dividían en 2 grupos diferenciados de edad y experiencia profesional. Ya el segundo punto es la parte del instrumento de recogida de datos en estos casos. Primero, lo que son entrevistas que fueron grabadas con el consentimiento de cada uno de los profesores participantes. Cada maestro se le pidió que llevara un diario para recoger estos datos. También se pudo utilizar ciertos documentos diversos. Les hablaré del tratamiento de la información. Aquí se hizo pues bajo un método que ya existe desde 1990, que es el análisis de TESH, que consiste en 3 pasos. El primero, que es un análisis exploratorio que tiene como objetivo venir y organizar tanta información que se tiene. Ya en el segundo, un análisis confirmatorio donde hay un proceso deductivo e inductivo y tercero pues sería la fase en que contiene la descripción y además se le agrega la interpretación. Proceso deductivo-inductivo. En esta investigación se elaboraron 21 categorías deductivas antes de entrar en el campo de investigación, las cuales se agrupan en 5 macrocategorías en forma de árbol jerárquico. La división semántica de las categorías viene justificada con el fin de delimitar el dentro y el fuera del docente.
siendo consciente de la existencia de una clara interrelación entre estas dos realidades. El dentro lo encabezan las relaciones intrapersonales y el fuera las interpersonales, donde se diferencian las dos macrocategorías de vida profesional y vida personal. Dentro de este espacio interno aparece otra macrocategoría bajo el nombre de yo. El yo en el presente, cómo se piensa el docente, cómo lo piensan y cómo piensa que lo piensan, y finalmente el yo en el futuro. Finalmente se ha añadido una última macrocategoría bajo el nombre de diálogo interno. El proceso deductivo-inductivo ha facilitado un diseño emergente que se modela a medida que avance el análisis. Criterios de credibilidad. Los 4 criterios de credibilidad son credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. La credibilidad, para comprobar que los datos obtenidos en el estudio presentan un criterio de verdad, se ha contrastado su certeza triangulándola con las diferentes fuentes de información que son principalmente sujetos, instrumentos, categorías y casos. La transferibilidad, la variabilidad de contextos, criterios y una abundante recogida de datos en cada caso aporta una credibilidad a la investigación. La dependencia, la saturación, según Hotkin 1989, consiste en repetir el proceso de nuevo para comprobar que los resultados se mantienen. La confirmabilidad, en una investigación cualitativa, la primera fuente de información es el propio investigador. Propuestas. Los cambios sociales y educativos necesitan una formación que combine la especialización profesional con la personal, por lo que se organizan 2 líneas de actuación. La formación inicial, que incluye el proceso de autoconocimiento, confrontación de sí mismo y autoconcepto profesional congruente. También la formación anímica, que es la reflexión sobre el aprendizaje emocional a lo largo de la carrera. Habilidades comunicativas, que incluyen saber escuchar, expresar y entender, y muy importante, el trabajo en equipo. Propuestas de investigación en formación permanente. Los grupos de aprendizaje, que incluyen intercambios de relatos y experiencias entre nuevos docentes y docentes más maduros en modalidades dentro del centro y fuera del centro. También la formación anímica, que incluye disminuir el ritmo mediante técnicas de relajación y respiración, métodos de interiorización que le permita manejar sus emociones. También las habilidades comunicativas, como el aprendizaje en escena y la pedagogía gestual, que se refiere a la inclusión del lenguaje no verbal para transmitir emociones. Además de los ya mencionados, se permite ofrecer 4 propuestas que se escapan de la formación inicial. La formación en cualquier etapa educativa, ya sea infantil, primaria, secundaria, universidad. La formación para aquellos que presentan fuertes dificultades para poder afrontar el ejercicio docente, el estrés, la tensión, la depresión. También una formación para otros ámbitos laborales donde las relaciones interpersonales desgastan la cualidad profesional de los trabajadores. Así como una formación de formadores de esta formación, aunque suene redundante, con profesionales que sean capaces de canalizar la reflexión de sí mismos en los propios educadores. Dado lo anterior, surgen las siguientes conclusiones que presento en forma de puntos o ideas. El pensamiento puede desvelar actitudes de atención para captar las presiones externas que nacen de su fuera profesional y de las presiones internas. La entrada y salida constante entre su mundo público y privado ayudan al docente a distanciarse de las situaciones problemáticas y críticas. A pesar de las diferencias personales, los maestros presentan parecidas preocupaciones y sentimientos relacionados con la profesión. Se ha permitido corroborar que el modelaje tiene una poderosa influencia en los niños. Las actitudes que mantienen los padres con relación a los maestros se ha provocado que han sido revestidas de claras tensiones negativas. Hay una ausencia de autocrítica por parte de los maestros. Se constata que los maestros de las escuelas privadas la viven de manera negativa y los maestros de las escuelas públicas muestran actitudes más comprensivas y participativas. Con relación al contexto profesional, la investigación pone de manifiesto que la feminización se ha visto menos valorado socialmente. El fenómeno de la intensificación que provoca el incremento inversamente proporcional entre trabajo y tiempo. El estudio pone de manifiesto que el estilo de vida de cada docente tiene un papel relevante en la actualización de su desarrollo profesional. La influencia que ejerce la sociedad sobre el docente es valorada negativamente porque le impone una determinada manera de actuar, sino también de pensar.
ha puesto en evidencia que el educador puede quedar enredado dentro de la telaraña emocional como consecuencia de su labor educativa. Todos los maestros del estudio han valorado como uno de los ingredientes necesarios llevar a término un proceso de autoconocimiento. El recuerdo es positivo, los maestros vierten la experiencia positiva hacia sus alumnos. Ha permitido comprender que la actividad debida a la práctica cotidiana es la chispa que enciende el entusiasmo de la acción. Cuando el docente recupera un espacio hacia adentro a través de la respiración o la relajación, se encuentra más centrado internamente.